Bienvenidas y bienvenidos hoy. Vamos a explorar a fondo la base de un proyecto educativo muy interesante. Es en el Jardín de Niños Hermanos Cerdán, allá en Atoyatempan, Puebla, un municipio semiurbano. Tenemos información sobre el contexto, la comunidad y, bueno, las necesidades que ven las educadoras en los niños de preescolar. La idea es entender por qué ven tan crucial un proyecto centrado en la convivencia y también cómo piensan usar activamente materiales como unos cuadernillos educativos, que no se queden archivados, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Exacto. Y para entenderlo, hay que empezar por el contexto. Atoyatempan es una comunidad que, bueno, tiene servicios básicos, su economía se mueve entre el comercio, el campo, incluso la música, pero tiene sus particularidades. Lo que se observa, digamos, en la comunidad escolar es que, aunque participan en actos sociales y demás, en el día a día falta un poco la práctica de valores, las palabras de cortesía. Las familias suelen ser extensas y hay un poquito de migración a Estados Unidos. Un factor más. Entiendo. Y eso, por lo que veo, como que se refleja dentro de la escuela misma, ¿no? Dificultades para seguir reglas simples, como al formarse o al entrar a clase. Así es. Y fíjate que se detallan desafíos distintos según el grado. Es interesante. Ahí subrayan mucho la necesidad de que las familias apoyen desde casa con esto. Claro, el refuerzo en casa es fundamental. Lo que persiste es, digamos, la falta de iniciativa para resolver conflictos sin terminar llorando o frustrados. Hay juegos muy bruscos, sin medir riesgos, les cuesta expresarse oralmente, argumentar. Aunque bueno, parece que con juegos de lenguaje van mejorando un poco. Ajá. Los niños sí identifican las normas de convivencia, o sea, las conocen, pero como no las practican mucho, surgen conflictos. Claramente necesitan trabajar la parte de regular sus emociones. Entiendo perfectamente. Entonces el foco está puesto en lo socioemocional. Eso es clave. Las fuentes dicen que, aunque los niños van ganando confianza, todavía les falta mucho en autorregularse, en poder decir, estoy triste o no estoy de acuerdo. Y sobre todo usar el diálogo para resolver problemas en vez de reaccionar, pues, impulsivamente. Y aquí es donde entra este proyecto que mencionan, Capiqueque. Justamente. De hecho, el propósito general que se plantea la escuela va directo a eso: desarrollar habilidades socioemocionales, la identidad, la convivencia, también hábitos de cuidado ambiental, resolver problemas pacíficamente, promoviendo igualdad y autonomía. Y esta estrategia Capipeque es la forma que proponen para integrar esos cuadernillos de sana convivencia que mencionabas, que no queden olvidados, sino que se usen dentro del marco de la nueva escuela mexicana, la NEM. Es una respuesta directa a lo que ven todos los días. Hablando de la NEM, esta ofrece diferentes modalidades de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles eligieron en esta escuela y por qué creen que funcionan para este proyecto comunitario y de convivencia? Pues mira, se decidieron por trabajar principalmente mediante proyectos y también con rincones de aprendizaje. Los proyectos son muy adecuados aquí porque permiten partir de problemas o necesidades reales de la vida de los niños, fomentan que investiguen, que indaguen, y lo que aprenden beneficia su día a día en el aula, en la escuela y hasta en la comunidad. Esto, pues, conecta perfecto con las problemáticas que detectaron y con los ejes articuladores de la NEM. ¿Qué ejes serían esos? Pues ejes como inclusión, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, igualdad de género, son como temas transversales que deben guiar todo. Entendido. Y mencionaste también los rincones de aprendizaje. ¿Cómo juegan estos en combinación con los proyectos? Los rincones complementan muy bien. Permiten un trabajo, digamos, más enfocado, más autónomo en áreas específicas. Pueden reforzar lo que se ve en los proyectos o trabajar otras habilidades. Y algo importante, elegir estas modalidades no es solo por cumplir con la NEM, también es una forma de validar y fortalecer las prácticas que las educadoras de preescolar ya conocen, que ya manejan bien. Se basa en enfoques globalizadores que tienen mucho sentido en cómo aprenden los niños pequeños. Es reconocer su experiencia, su saber pedagógico. Bien, entonces, si tratamos de armar el rompecabezas, lo que estamos viendo es un esfuerzo muy consciente por conectar lo que observan a diario. Esa falta de práctica de valores, las dificultades en la convivencia, los problemas de expresión. Conectarlo con un plan pedagógico estructurado. Un plan que rescata herramientas específicas,
como esos cuadernillos, y usan métodos activos como proyectos y rincones. Y todo bajo el paraguas de la política educativa actual. Exactamente. Yo creo que lo más valioso aquí es ver cómo se busca transformar un problema detectado, una necesidad real, en una oportunidad de aprendizaje que sea significativo. No es solo marcar una casilla en el currículum, sino realmente buscar un impacto en la dinámica social, dentro y fuera de la escuela. Y lo hacen usando las propias directrices que les da la política educativa. Es un buen ejemplo de cómo el personal docente puede diseñar e impulsar algo relevante para su propio contexto. La verdad que sí. La idea es entender cómo diseñaron y ejecutaron este proyecto. Ajá. El objetivo era fortalecer la convivencia armónica y la expresión emocional en niños de etapa escolar. Sí, sobre todo porque observaron ciertas dificultades, ¿no? En la resolución pacífica de conflictos y el respeto a normas básicas. Justo. Queremos ver qué funcionó, qué no tanto, y por qué. Venga, Ok, vamos a ver. El personaje central es el Capibara de la Paz. un personaje muy tierno, por cierto. Sí, y lo presentaron de forma muy creativa, con una caja misteriosa, una carta, para conectar rápido con los niños. Una buena estrategia. Y todo el proyecto buscaba alinear las actividades con el perfil de egreso, eso de reconocerse, expresarse y convivir con respeto. Claro que es fundamental en preescolar. La modalidad principal fue trabajar por rincones de aprendizaje. Ah, los rincones, sí. Muy útil en preescolar. Exacto. Tenían 3, uno de juegos cooperativos, otro enfocado en el Capibara de la Paz y un tercero de diálogo y escucha. Y para cada uno planificaron actividades específicas, ¿verdad? Desde cómo presentaban al capibara hasta, bueno, llevar un seguimiento. Eso es. Y fíjate que lo fascinante aquí es cómo estos rincones, estas actividades, pienso en construir juntos o leer el cuento del capibara y el puente roto, se conectan directamente con los campos formativos del currículo. Ajá. Específicamente con ética, naturaleza y sociedades, y también con lenguajes. Claro. Se trabajaron contenidos como la diversidad, la cultura de paz, la comunicación oral, buscando desarrollar procesos de aprendizaje muy concretos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, que los niños reconocieran diferencias, que colaboraran entre ellos, que expresaran sus ideas y, muy importante, que resolvieran desacuerdos pacíficamente. Entiendo. Y además, esto se conecta con el panorama general, porque integraron los ejes articuladores. Cierto. Los ejes como inclusión, igualdad de género, fomento a la lectura. Exacto. Lo que muestra un enfoque integral, ¿no? Queriendo abordar los desafíos desde varios frentes. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Las reflexiones de la maestra. Sí, la experiencia real. Cuenta que los rincones funcionaron bastante bien. El de juegos cooperativos, por ejemplo, que tenía juegos comprados tipo Jenga y otros hechos por ellos mismos. Como un futbolito con tapas, menciona. Juego cooperativo es clave para eso. Y el rincón Capipeque permitió la expresión creativa sobre la paz, con dibujos y demás. Bien. Pero una actividad que la maestra destaca mucho es la del espejo, en el rincón del capibara. Ah, sí, esa parte es muy reveladora. Al principio notó que algunos niños, les costaba decirse cosas positivas a sí mismos frente al espejo. Repetían mensajes de casa, quizá. Parece que sí. Menciona que algunos se sentían ciegos y no iban bien peinados, cosas así, reflejando un poco lo que escuchan. Vaya, eso es fuerte. Y resalta la importancia de la adaptación de la maestra. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Decidió involucrar a las familias. Pidió que reforzaran la actividad en casa. Exacto. Y según la reflexión, el resultado fue muy favorable. Los niños ganaron seguridad. Es que ahí se ve la importancia de adaptar, ¿no? De no seguir el plan rígidamente, sino ajustarlo al contexto real de los niños y sus familias. Justo. Y hubo otras actividades con impacto, como esa de romper globos con frases negativas escritas. Sí, un acto simbólico para desechar comentarios hirientes. Muy potente. Y el uso de videos como Ser diferentes es mejor o uno sobre el propio Capipeque. Para abordar el acoso verbal y socioemocional, ¿verdad? Sí, y después venían reflexiones, actividades como el árbol de los sentimientos, donde ponían sus cualidades positivas. Suena muy completo. Aunque también hubo desafíos, claro. Siempre los hay. La maestra señala que en el rincón de diálogo, la expresión libre entre pares fue algo limitada, quizá por timidez.
Es normal en esas edades a veces. Y la canción del proyecto, Hablar de paz siempre está de más, resulta que al principio les costó aprendérsela. Sí, pero esa misma reflexión cuenta cómo la adaptaron. Y se volvió un éxito. Casi un himno, dice, entre niños, docentes y hasta las familias. Y menciona algo curioso, ¿no? Como con humor, dice que las IAs que ayudaron con la canción merecerían reconocimiento. Sí, un guiño a la tecnología que a veces usamos. Y el cierre fue un gran éxito, según cuenta. Una actividad acuática tipo rally. La Capi Peque Acuática. Esa misma. La describe como una super experiencia exitosa. Y fíjate, coordinada con supervisión escolar, el maestro de educación física, otras docentes, alumnos y los padres de familia. Todo un evento comunitario. Sí, con juegos, compartiendo materiales, un pequeño almuerzo, fomentando la convivencia a lo grande. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Este proyecto Capi Peque es un ejemplo muy práctico y creativo de cómo trabajar lo socioemocional en preescolar. Utilice un personaje entrañable, actividades variadas, adaptables. Y subraya algo vital, la importancia de la observación docente, de ser flexible para adaptar las cosas y la colaboración, con familias, con la comunidad escolar. Esto nos lleva a una reflexión final. Considerando esas dificultades iniciales que algunos niños tenían con la autoafirmación, ligadas al entorno familiar, como vimos con lo del espejo, Ajá. ¿qué tan profundo puede ser el impacto de la escuela en fomentar una cultura de paz si no hay un refuerzo consistente en casa? Se sugirió, por ejemplo, usar títeres o hacer juegos de roles. El objetivo, pues que los niños pudieran practicar con sus propias palabras, con sus gestos, cómo se sienten si alguien los trata mal y cómo responder con respeto. Incluso se habló de usar personajes del proyecto, como Capipeque, Tona y Tony, para enseñar finales pacíficos a los conflictos. Es como crear un espacio seguro para practicar la empatía, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate, lo interesante ahí es el potencial que tiene esto. Más allá del aula misma, este laboratorio de empatía, como lo llamas, podrían perfectamente llegar a las familias. Imagínate a los niños haciendo pequeñas representaciones en casa sobre esto. Podría ser un disparador de reflexión muy bueno, ¿no crees? Y para eso, pues, el puente entre la escuela y el hogar es fundamental, indispensable. Proponen cosas concretas, ¿no? Como boletines para las familias con ideas, sugerirles ver juntos videos o cuentos sobre diversidad, o incluso tareas emocionales para hacer en familia, o talleres para padres sobre respeto o cómo manejar el acoso verbal. Sí, se mencionan todas esas estrategias. Sin embargo, las mismas fuentes nos bajan un poco a la realidad. Involucrar a las familias es un desafío enorme y constante. Aunque se ofrecieron cosas valiosas, como talleres de psicología gratuitos, convivencias, la participación fue bastante limitada. Se calcula que solo un 40% de las familias participó y además de forma esporádica. Como que no parece ser un tema prioritario para muchas de ellas. Ahí tocamos un punto delicado. Mencionan esa baja participación. El 40% es poco. ¿Pero dan alguna pista del por qué? ¿Falta de tiempo? ¿De interés? ¿O quizás el formato de los talleres no? Mira, las fuentes no ahondan en las causas específicas de esa baja participación. Solo señalan eso, que no parece ser prioritario. Y esto subraya algo importante. No basta con ofrecer recursos. Hay que entender mejor qué barreras existen y quizá probar otros formatos, ¿no? Es la lucha de siempre en educación, ¿verdad? Construir esos puentes sólidos con las familias requiere un esfuerzo, pues continuo y muy creativo. Cierto, cierto. Pero bueno, a pesar de ese desafío con las familias, dentro del aula sí hubo prácticas que, según las fuentes, funcionaron muy bien y que se recomienda seguir usando. Los juegos cooperativos, por ejemplo, son clave para la empatía, para aprender a esperar turnos, a escuchar. También las asambleas o círculos de diálogo, para que puedan expresar cómo se sienten. Claro, pero para saber si esas prácticas realmente funcionan para los niños, necesitamos evaluar. Y eso nos lleva directo a cómo se midió el impacto de este proyecto. Usaron registros anecdóticos, como el diario de la educadora. También rúbricas descriptivas y evidencias que los niños recogían en un diario Capipeque. Era como su bitácora del proyecto. ¿Y qué salió de ahí? ¿Qué mostraron estas herramientas? Pues mira, la rúbrica en particular dio datos bien interesantes. Mostró que en general
Los niños sí comprenden, aplican y promueven activamente valores como el respeto, la inclusión, la solución pacífica de conflictos y recordaban bien las partes como más significativas del proyecto, asociándolas mucho con el personaje Capipeque. Ayuda muchísimo a identificar necesidades individuales y así puedes adaptar las actividades para cada niño o niña, permite analizar qué funciona y qué no, o sea, es mejora continua, pura y dura, y sobre todo te da bases sólidas para tomar decisiones sobre la planificación, los recursos, para asegurarte de que el proyecto de verdad está siendo efectivo. ¿Qué otros enfoques, quizás radicalmente distintos o más integrados en la rutina diaria de las familias, podríamos explorar para construir esa alianza escuela-hogar que es tan necesaria en futuros proyectos socioemocionales?